Erev Tov, Shavua Tov. Muy buenas tardes o buenas noches ya aquí en Israel. Gracias por acompañarnos. Estaba sorprendido que nuestro último Sheur fue el 31 de enero. Y bueno, sí, lamentablemente las circunstancias de salud avanzaron y no en vano sobre sobre nosotros en este tiempo del invierno. Pero bueno, Baruch Hashem, hoy podemos retornar y podemos volver a encontrarnos en el marco de nuestro estudio semanal del Rambam. Eh, Shavua Tov ante todo, buena semana. Jodesh Tov, ya está transcurriendo el 11 de Adar Rishon, eventualmente, y ya con eso nos está hablando del avance de este mes que sería el mes agregado en este año en Bolismal, el 13º mes de Adar Rishon, que nos va a regalar como sorpresa, decía en el Sheur anterior, este próximo viernes y el próximo sábado. Purim Katán, el tiempo de un Purim en miniatura, y Shoshan Purim Katán, Shoshan Purim en miniatura, ya que simplemente habremos de recordar el día viernes y el día sábado que dentro de un mes llegará por suerte y esperemos, para alegría nada más de la festividad de Purim. Nuestros enemigos lamentablemente han utilizado el recurso de nuestra celebración como un elemento para generar en él el momento de mayor preocupación, dolor, angustia y desgracia. Ahora esperemos que Akadosh Baruj Hu les retribuya, porque al final de cuentas, Benafoju, el Benafoju tiene que ver con Purim, cuando las cosas se invirtieron. Y quiera Dios que ahora la realidad se pueda invertir sobre este enemigo tan desgraciado, tan bestial, eventualmente, y por sobre todas las cosas impune, que nos permita verdaderamente sentir que Akadosh Baruj Hu habrá de tomar medidas contra ellos también, más allá de todo lo que se esfuerzan nuestros soldados. Vamos a inaugurar hoy, estamos en el capítulo 13 de las leyes que regulan lo marital. Capítulo 13, que contiene 20 alajot en principio y que hablan acerca de los deberes, obviamente, que tiene el marido para con su mujer, en todo lo que representa, obviamente, el andamiaje, la construcción del vínculo entre uno y el otro. Así es entonces como nuestro capítulo 13 nos va a llevar a el siguiente, las primeras 7, creo, alajot, nos van a hablar precisamente de cuáles son esas obligaciones. La primera de ellas nos dice aquí el Rambam, Kama akesut she'u hayav liten la. Dice, ¿cuánto es lo que está obligado a proporcionarle kesut, prendas de vestir? Acuérdense que la Sagrada Torá habla del compromiso real, material del marido para con la mujer y plantea tres realidades. She'era, que tiene que ver con todo lo que es su alimentación. Kesutá, que tiene que ver con todas sus vestimentas. Kesut, lejasot, cubrir. Ve Honata, y quiere ver fundamentalmente con los deberes maritales o los deberes conyugales que también forman parte, obviamente, de todo lo que es este escenario vincular. Entonces, Kama Kesuche Buhayabliten. Entonces, ¿hasta qué punto, digo, hasta qué punto, hasta qué valor está obligado a proporcionarles prendas de vestir? Entonces dice, Begadim shel Hamishim Zuz Mishana le Shana y Matvea Otam Nayamim. Anualmente debería comprarle ropa por un valor de 50 zuzim en la moneda predominante. Estamos hablando, obviamente, de la época talmúdica, valiendo 6 y un cuarto dinarim de plata pura.
quiere decir Shisha dinarim urrebia dinar kesef. O sea que durante todo un año tiene que gastar un gasto por lo menos fijo y establecido, miren qué interesante, de la moneda que se utilizaba en el tiempo que fueron obviamente establecidos estos valores. Quiere decir, como dice aquí, 6,25 de dinarim de plata pura. Estamos hablando obviamente de dinarios, de moneda de plata pura, obviamente. Esto es lo primero. Ahora, agrega el Rambam, Notrim la hadashim biemot geshamim. Él debería proporcionarles ropa nueva durante la temporada de lluvia. Ustedes comprenderán, ¿verdad? Porque la temporada de lluvias, porque a veces, a ver, ya no tener forma de cubrirse eventualmente y no teniendo impermeables, se daba la coyuntura de que la ropa se arruinaba. Beloveshet bela iotehem biemota jamás. Dice, y aquellas ropas que recibió en los tiempos de lluvia, y ya obviamente esas ropas ya se han desgastado mucho por la lluvia en sí, entonces puede utilizar esa ropa desgastada en los días del verano, Biemot a Hamá. Ve a Shehakim, quiere decir las prendas deshilachadas, en Motara Kesut, quiere decir, estamos hablando de las otras ropas que de año en año se deshilachan o se secan o se arruinan, ¿no es cierto? Que quedan como residuo en lugar de las ropas nuevas que van a venir el nuevo año, dice, eso obviamente, Be'ashakim, en Shelah, son para ella. Debe usarlas, perdón, quedan, las prendas del anterior le pertenecen a ella. ¿Y por qué le pertenecen? Que de ella titkaseba en bienvenida para usarlas mientras esté en el periodo de nidá. Quiere decir, en el periodo de nidá, el periodo en el cual el periodo menstrual hace que se tenga que separar de su marido. Y entonces eso es que esas prendas ya desgastadas, ya utilizadas, porque obviamente la ropa que habría de utilizar es una ropa diferencial. Dice, Benoten la jagor le motenea bejupaj le roshá ubin al y moed. Miren qué interesante. En cada fiesta, ¿qué tiene que hacer el hombre? Le concede un cinturón para la cintura, quiere decir algo, obviamente, establecer un ropaje singular para su cuerpo. Bejupaj le roshá. Jupaj le roshá, ¿qué quiere decir? Un kisuy. Quiere decir esa cobertura para su cabeza. Umin al mi moed le moed. Y asimismo también calzados. Mi moed le moed, de fiesta en fiesta. Cuando hablamos de fiesta en fiesta, estamos hablando de las 3 fiestas de peregrinación. Quiere decir, estamos hablando de Pesach, Shavuot y Sukkot. Así que vean ustedes de que aquí hay compromisos serios, ¿sí? Y aquí se habla fundamentalmente de Kupaj le Rosh. Es la primera mención que se hace en la Gemara, por supuesto, de lo que representa lo que se llama Kisui Rosh, lo que representa esa cobertura de su cabeza. La pregunta entonces, después de haber expresado todo lo de la Halajá, la pregunta que hace Rambam es, Bame de Barim Amurim. O sea, ¿de qué estamos hablando eventualmente cuando se aplica todo esto? Beotana Yamim, Ube Eretz Israel. Quiere decir, en aquel periodo, Otama Yamim, la época talmúdica, esto se fue escrito para la época talmúdica. No podemos tomar valores y traducirlos hoy en la realidad del siglo XXI, porque el siglo XXI es completamente diferente. Por eso dice Rambam, Beotana Yamim, en el periodo que es el periodo talmúdico, y en Eretz Israel. Pero, Pishear Zemanim, en otras épocas, Ushear Mekomot, o en otros países, Ein Adamim Ikar. No hay una cantidad fija de dinero
determinada para ese propósito, ¿no es cierto? Que no hay una obligación fija precisamente de acuerdo a el valor de la plata pura que estaba marcado en la época talmúdica. יש מקומות שיהיו הבגדים שם ביוקר הרבה או בזול הרבה. Porque hay lugares, dice Rambam, donde las prendas son a veces muy caras y otros lugares donde las prendas son más baratas. Y eso es verdad, todo es una cuestión de mercado. Ela Aikar Shesomjim Alav. Pero dice, el principio fundamental es que está obligado a proporcionarle ropa adecuada para el invierno y el verano. Somjim Alav. O sea que se confía en la persona, se confía que el marido va a proporcionarle a su mujer ropa apropiada. Bepahut Shelobeshet Kolisha Baalat Bait Sham Beotam Medina. Dice, la mínima que usa la mujer casada en ese país. Esto es importante que todo el mundo conozca porque obviamente la halajá obviamente tiene que trascender la realidad temporal. Y entonces la temporal y la espacial, por supuesto. Entonces veamos aquí lo que dice nuestro llamado, el 2 en este caso, y veamos en dónde nos lleva, ¿no? Nos dice ver la halajá 5, que es la más adelante para que veamos la diferencia. Muy bien, entonces nos dice la halajá número 3, ובכלל, הכסות שהוא חייב לה, כלי בית ומדור שיושבת בו. La obligación de proporcionarle prendas de vestir, dice el Rambam, está también el requisito de proporcionarle enseres domésticos. Mador quiere decir bait, una casa, un departamento o un lugar donde pueda habitar. Mador es como una dirá, ¿sí? Klei bait u mador sheyoshevet. O sea, enseres domésticos y una vivienda. Y para que no quede nada por fuera de lo que se deba dar, para que nada quede en si tengo voluntad lo hago o no tengo voluntad no lo hago, la pregunta es, ¿cuáles son los enseres domésticos que está obligado a proporcionar? Entonces dice, mitad, mutzat, umapatz, umahatzeret leishebalea. Quiere decir una cama con sus colchas, una alfombra de junco o tejida para sentarse, ukle agilá ustia, utensilios para comer y beber, por ejemplo, una olla, un plato, una taza, una botella y similares. Así explica el Rambam. Ustedes dirían, bueno, pero esto es natural. Bueno, si ustedes quieren conocer la halajá no deja librado a la naturalidad de las cosas, sino fundamentalmente lo propone desde un punto de vista activo y que para que sepamos fundamentalmente que todo esto forma parte de las obligaciones de las personas. Y entonces en este caso la obligación de la. Pero hablábamos también no de enseres domésticos, sino también hablábamos de mador. Mador es respecto a la vivienda. Shesoher la bait shel arba amot al arba amot. Miren ustedes qué interesante. Debe alquilar una vivienda de al menos 4 codos por 4 codos. Quiere decir 16 codos, que serían 8 metros cuadrados. No es muy grande, obviamente. Bueno, tampoco teníamos viviendas en aquella época tan grandes. Eran viviendas realmente pequeñas, pero que son 4 codos por 4 codos. De tierra Jabá, Hutzalá, que de y qué bonito, debe tener un patio exterior para su uso, y más aún, Beiyelo Beita Kise Hutz Mimena. Quiere decir, tiene que tener también un Beita Kise, una letrina, un baño, comillas, cerca de la casa. Esto está tan importante, ¿no? O sea que ese patio externo también se utilizaba para muchas utilidades, no hay ninguna duda. Pero que en última instancia vean ustedes cuán importante es todo lo que se maneja a nivel de la halajá. Y seguimos. Bequén,
Mejaivim Oto, dice la cuarta alajá, Liten la takshit. De manera similar, está obligado a proporcionarle adornos, joyas. Por ejemplo, dice, ¿qué significa un takshit? Bigdei tzivonim leakif al rosha upadachta. Telas de colores para envolverle la cabeza y la frente. O sea, que es obviamente como se cubren hoy también las señoras con su kisui rosh. Muy bonito la descripción. ¿Qué más? Dice, puj be tarak de hayotzebaen, maquillaje para los ojos, colorete. O sea, todo esto es interesante. Todos son aspectos cosméticos. Nada queda librado al azar y cosas similares para que no presten atención que deje lo tipigane alab, para que no le parezca poco atractivo. Interesante, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros diríamos, bueno, pero esto es natural, el Rambam, como siguiendo el camino de los Jajamim, entienden de que esto deben proponerlo como uno de los elementos centrales del vínculo entre el hombre y la mujer. Muy bien. Y entonces llegamos a la número 5, Bamer de Barim Amurim. Dice, ¿en qué condiciones estamos hablando de todo esto? Be'anish de Israel. Estamos hablando aquí con respecto a un judío que es pobre. Miren todo lo que se tiene que comprometer un yehudí pobre, quiere decir sin recursos. Abal Be'ashir, pero si se trata de un hombre poderoso, rico, entonces dice a todas sus obligaciones se juzgan según la magnitud de su riqueza. ¿Entienden ustedes, verdad? O sea que un hombre, como llama nuestro llamado de estudio, está obligado a proporcionar a su esposa la ropa adecuada para una mujer de su posición social o de su posición social, si es de mayor posición social que ella, en el país en el que vive. O sea, no solamente la posición social de la mujer, sino la posición social del hombre. Y entonces, en este caso, ¿qué dice Rambam? Y Maya Raúl Iknot la Klaimeshi de Ristomao si corresponde comprarle cosas de seda, ropa bordada y artículos de oro, por supuesto, dice Kofin o Tobenot, se lo obliga prácticamente a que pueda dar todo esto y proporcionárselo a su mujer. Veim Katzrayadol y Ten La Beafilu Beanish Israel. Dice, no, un momentito, me estoy salteando algo. Vejen Amador le fío yo. De manera similar, perdón, la vivienda que se le exige que le dé es según su riqueza. Al igual que los adornos, de Atashlitu Klemai, los adornos y los enseres domésticos. Ahora, Veim Katsraya Doliten Labe, pero si no tiene los medios para proporcionarle lo mínimo que se requiere de un judío pobre, dice aquí, si no puede asumir los compromisos económicos, Kofim Otole Oti. Quiere decir, se ve obligado a divorciarse de ella. Porque esto obviamente, porque se le debe dar la oportunidad de casarse con un hombre que pueda satisfacer sus necesidades básicas. Y esto lo vimos anteriormente en el capítulo 12. Por lo tanto, Betia que tú vas, Job Alab, el dinero que le debe en virtud de su ketubá se considera una deuda que él debe pagar cuando obtiene los medios. Bueno, si bien esto parece sumamente riguroso y uno de ustedes, cualquiera de ustedes puede pensar, sería causal de divorcio, bueno, no lo vamos a analizar a la luz del siglo XXI, porque hoy cuando encontramos todos los vericuetos de divorcios y de reconocimiento de mesonot y cuánto hay que pagar y cuánto no hay que pagar, es realmente muy doloroso. Eh, pero lo que sí quiero que entiendan es que Rabbi Akiva pudo sobrevivir gracias a su mujer y ser un estudioso de la Torá. Y su mujer, obviamente que era una mujer muy poderosa, muy rica, su padre la desheredó. Y obviamente, gracias a ella, Rabbi Akiva pudo dedicar su vida al estudio de la Torá
Y esto es como dice que al principio que uno cumple la Torah Me'oni, dice que a veces cumple la Torah con pobreza, Tofole Kaimá Be'osher, finalmente la va a cumplir con riqueza. Entonces no me cabe ninguna duda de que el esfuerzo de la persona va a ser trabajar por su mujer y poder darle sus necesidades. La halajá número 6 de las primeras 7 que hablan sobre el detalle sobre viviendas, enseres domésticos y ropa. Veló a Isha Bilbat, el abanabu notaba ktanim benei shesh ופחות, חייב ליתן להם כסות המספקת להם. Dice, un hombre está obligado a proporcionar el vestido, vivienda y los enseres domésticos necesarios, no solo para su esposa, como estudiamos el capítulo anterior, sino también para sus hijos o hijas que tengan 6 años o menos. O sea, todos los niñitos que están todavía en condiciones de vivir bajo la tutela de sus padres. De manera similar, agrega el comentario del Shalzat Mejoquek, si es capaz de dar caridad, debe mantener a sus hijos e hijas mayores de 6 años, como se explica en el capítulo 12 que estudiábamos la semana pasada, hace 2 semanas. Sin embargo, no está obligado a proveerles según su riqueza. Todo lo que es necesario es que él provea para sus necesidades. Y esto está claro. Pero bueno, un padre que puede hacerlo, ¿por qué no lo puede hacer? Entonces aquí el Rambam dice, ve aklal. Este sería la regla general. Este sería el principio rector. Con mi sheyeshlo alaf mezonot. Siempre que un marido o su patrimonio esté obligado a proveer la subsistencia de una persona, mezonot, el alimento, ya sea el marido esté vivo o fallecido, el marido o su patrimonio también está obligado a proveer a la persona la ropa, los enseres domésticos y la vivienda. Dice entonces, Behol shebeit din mochrim limzonotav, y siempre que un tribunal debe vender los bienes de una persona para garantizar la subsistencia de un dependiente, es decir, de su mujer en este caso, o de sus hijos, eventualmente, también vende sus bienes para proporcionar al dependiente ropas, enseres domésticos y una vivienda. Quiere decir que aquí a veces el Betadín ejecutaba obviamente su acción con tal de proveer las necesidades no solamente a la mujer, sino también a todos los demás integrantes de la familia, en este caso los niños, por supuesto, y todos aquellos que forman parte de su hogar. O sea, podrían ser hijos de ella, no necesariamente hijos de él. La séptima alajá de estas primeras 7 alajot, Aisha she'alach ba'ala, cuando el marido de una mujer ha partido de viaje. No sabemos si habrá de volver o no habrá de volver. Tampoco se sabía en esas épocas tan distantes esos viajes que a veces podrían terminar con un naufragio en alta mar. Cuando el marido de una mujer ha partido de viaje, Upasku la Beit Din Mezonot Uksutu Klei Bait Ushar Mador, dice, y el tribunal rabínico le asigna dinero de su propiedad para su subsistencia, su ropa, sus enseres domésticos y el alquiler de una vivienda, Ein poskim la tachshit. No le pueden asignar del dinero que vale la propiedad para adorno, para joyas. ¿Por qué? Sharei en la Baal shetit kashetlo. Porque ¿para qué son los adornos? ¿Para qué son las joyas? Porque no tiene un marido presente a quien hacerse atractiva. ¿Entiende? Entonces que las joyas son un algo suntuario. Ahora bien, Aval Mishe Nishtata Baala o Nitjaresh, poskim la tachshit. Si por el contrario el marido de una mujer pierde sus facultades mentales o se vuelve sordo mudo, se le concede una asignación para sus adornos. Quiere decir que la mujer eventualmente va a poder casarse de vuelta. ¿Sí? Entonces, aquí nuestro llamado nos dice a nosotros que Rashi en la Gemara de Ketubot, ¿no es cierto? Que es la Ketubot que se llama Hasid Talmud. Si uno quiere estudiar lo que sería el concepto de medio Talmud, tiene que estudiar la Gemara de Ketubot. Rashi explica la diferencia entre los dos casos. Cuando el marido partió de viaje, decidió dejar a su esposa sin adorno. Por lo tanto, no podemos expropiarles el dinero de su propiedad. Solo por el contrario, el hombre pierde sus facultades mentales
el tribunal intenta apoyar a la esposa de este hombre como su marido lo hubiera gustado. Y suponemos que hubiera preferido que su esposa tuviera adornos para adornarse y por eso se actúa de esa manera. Dice entonces el final de la halajá número 7. Bedin abal y mishto, betanat aksut beakelim ushar habayit, las leyes que se aplican a las demandas y reconvenciones entre una mujer y su marido con respecto a prendas de vestir, vestidos y el alquiler de una vivienda, en caso de que el marido salga de un viaje largo, dice que dinam betanat mesonot son las mismas que se aplican con respecto al tema de su subsistencia o lo que se llama mesonot. Si el marido, Amar, dijo Natati, si él dijo y afirma haberla provisto y ella dice lo natata, ella lo niega, entonces se aplican las mismas decisiones a todos los reclamos. Y en este caso, obviamente, es confiable la mujer, ¿no es cierto? Para que ustedes sepan siempre que el estatus está en defensa de la mujer. Muy bien, las próximas 6 alajot, ¿sí? Vienen a hablar acerca de Hamadir et Ishto. Madir et Ishto quiere decir, se aplican si un marido hace un voto, o sea, Madir viene de la palabra neder, ¿sí? El hombre le hace una promesa, hace prometer a la mujer, Shelotit kashet be'echad mikol haminim, que le impide que su esposa use cualquier tipo de adorno. Esa es, ¿no es cierto?, lo que el hombre hace. Madir et Ishto le hace prometer que su esposa use cualquier tipo de adorno. No quiere utilizar. Entonces dice, Ba'aniut, Shana Hat y Hayem. Entonces dice, si la pareja es pobre, pueden permanecer casados durante un año mientras el voto esté vigente. ¿Qué quiere decir? Una mujer pobre, generalmente, explican los comentaristas, no usa adornos con mucha frecuencia y por lo tanto no se sentirá, obviamente, privada si no se adorna durante un año. Una mujer rica, por el contrario, no puede soportar no usar adornos y joyas durante un periodo prolongado. Entonces, si es una pareja pobre, eventualmente se puede por un año mantener. Yater al Ken, o Yatir Midro, o Yotzibe y Tenketu. Pero si permanece en vigor en la promesa de que la mujer no use ningún tipo de joya o adorno por un periodo más largo, entonces o se debe absolverse el voto, se tiene que anular el voto, o en su defecto divorciarse de su esposa. Miren qué interesante, ¿no? Hoy ten que tú o sea, dándole lo que se debe en virtud de la que tú. Pero Ba'ashirot, si la pareja es rica, pueden permanecer casados durante un mes mientras el voto esté vigente. Si permanece en vigor por un periodo más largo, entonces debe o absolverse el voto, anularlo, o divorciarse de su esposa y pagarle el dinero que se le debe en virtud de la que toma. O sea que no se pueden sostener esos votos, obviamente, que no nos sirven eventualmente para, eh, para poder mantener un fin. Muy bien, y continuamos con la novena alhaja. Adirá, Shelot elech la marjat. Y dirá, perdón. Ahora aparece otro fenómeno. Tu marido hace prometer a su mujer que impide a su esposa ir a la casa de baño. Beit HaMarjat. El Beit HaMarjat, como ustedes saben, no había sino baños públicos. Y entonces el baño público, por supuesto, estaban separados de hombres, mujeres, etc. Pero bueno, el marido le hace prometer, ¿no es cierto?, que no vaya al baño público. Una situación incómoda, obviamente, no había agua corriente en aquella época. Y por supuesto que la cuestión de la higiene era una cuestión también importante. Entonces, sí la hizo un voto que le impide ir a la casa de baño. Bakrahim, Shabbat Achat, Ubakparim, Shtei Shabbatot. La pareja puede permanecer casada solo durante una semana en una gran ciudad y 2 semanas en una aldea, si es que el voto sigue vigente. O sea que es imposible mantener ese voto.
Shelotin ol min al, que el voto ahora que hace es que impide a su esposa usar zapatos, min al, zapatos obviamente, zapatos de cuero, no hay ninguna duda. Bakfarim Shlosha Yamim. Entonces esa pareja podrá permanecer casada por 3 días si viven en una aldea y un día en la gran ciudad. Miren ustedes qué cosas realmente interesantes, ¿no? Entonces, 3 días en una aldea. Esta ley se basa en el Talmud Yerushalmi, precisamente también de Ketubot. El texto es estándar de esta fuente, sin embargo, tiene una versión totalmente, ligeramente diferente que dice 3 meses en lugar de 3. Bien, mientras que en una gran ciudad estamos hablando de cuánto, de solamente un día en una gran ciudad. Estas decisiones dependían de las condiciones socioeconómicas que prevalecían en el periodo talmúdico. Si las normas son diferentes en otras sociedades, los fallos también cambian. Bueno, muy interesante. Ahora, la tercera opción, ¿cuál era? Eh, Estamos de Yater al Ze o Yater Nidro o Yotzi B'Itaketua. Si el voto permanece en vigor por un periodo más largo, entonces o se anula el voto o se debe divorciar de la esposa y pagarle el dinero que se le debe a ella en virtud de la que no cabe ninguna. Muy bien. La halajá número 10 dice: "Y dirá שלא תשאיל ולא תשאל מכלי הבית שדרך כל השכנות לשאול אותם ולהשאילן". El marido le hace un voto a la mujer que le impide a su mujer tomar prestado o prestar en seres domésticos que frecuentemente se prestan y toman prestados entre vecinas. Por ejemplo, hablamos de Nafá, Ukbará, un tamiz. Ukbará es lo mismo que tamiz, eventualmente. Rehaim, un molinito que servía para moler las especies, o bien, o tanur, de Hayit Shebaim, o un horno o algo semejante a esto. Entonces, ¿qué pasa? Y a ti, Nidro o Yotzile, si le pone estos impedimentos, tiene que anular el voto o divorciarse de su esposa y pagarle el dinero que se le debe por la ketubá. A ese nivel. Todo esto para que ustedes entiendan, obviamente, eh, hasta qué punto, ¿no? El marido no puede tener resoluciones para la vida de la persona. El Magid Mishneh, que es Maran Yosef Karo, afirma que el marido tiene 30 días para considerar absolver su voto. El Shulchan Aruch, después, en Eben Ezer, afirma que debe divorciarse de ella inmediatamente. Si el marido hace que el voto dependa de las relaciones matrimoniales, se le da una semana para considerar el asunto. O sea que eventualmente los tiempos son más. La razón es que su voto le causa más preocupación de sus vecinos. Claro, si la mujer le vienen a pedir o ella tiene que pedir y tampoco puede dar, es mala reputación. Más dice Rambam, Vejen y Shenadra Shelot Ishal Shelot Ashil Nafao Kwarar Rejaim Betemor. Si ella presta un juramento de no tomar prestado ni prestar un sedazo, un tamiz, un molino, un horno, cosas similares, algo más, Beshelote Elok Begadim Naim Livna, de Makom Shedarkam de Elogotam Latanim, ni que tampoco, obviamente, dice no tejer vestidos o ropas atractivas para sus hijos en los lugares donde es costumbre hacerlo. Había lugares donde las mujeres, los telares, ¿no?, que hacían esta ropa. Entonces dice, si la mujer hizo ese voto o esa promesa, quiere decir, el hombre se puede divorciar de ella sin pagarle el dinero que se le debe en virtud de la que tuvo. ¿Y por qué? La razón es que su voto hace que él tenga una reputación de kilai, de avaro, entre sus vecinos. Bueno, tenemos dificultades, ¿no?, que tenemos que resolver. מקומות שדרכן שלא תצא אישה בשוק בחופך שעל ראשה בלבד, עד שיהיה עליה רדיד החופה את כל גופה כמו טלית. Miren qué interesante. Pero un lugar donde es costumbre que una mujer no salga al mercado, el mercado es el espacio público, usando simplemente un copaj, el kisur rosh, una gorra en su cabeza,
sino también un velo que cubre todo su cuerpo como un manto, como si fuera un talit. Entonces dice, si esto es la costumbre de Komoche Darkan, Nuten la Bichlal a Kesut, Redit, Apahut, Bejola Redidim. Debe proporcionarle a su marido al menos un tipo de ropa más barata, un velo del más barato para ella. Pero si él es rico, ¿no es cierto? Beimaya Ashir, Nuten le Fiosto. Debe proporcionarle un velo de calidad proporcional a su riqueza. Y esto también es muy importante. כדי שתצא לבית הפחות עבדים, ואם היה עשיר נותן לפי יושרו. כדי שתצא בו לבית האבן o לבית המשפט. De esta manera, dice la mujer, cuando le da este velo para que pueda visitar, por ejemplo, la casa de su padre, o una casa de luto, o la celebración de una boda. Que la mujer vaya vestida en forma, obviamente, adecuada y con tzeniut, por supuesto, con recato, cubriendo parte de su cuerpo, no solamente su cabeza. De acá, obviamente, se desprenden todas las realidades que tienen que ver con la tzeniut en la formulación de la ropa, tanto del hombre como de la mujer. לפי שכל אישה יש לה לצאת וללך לבית אביה, לבקו, לבית האם, לבית המשתה, לגמול חסד לארעיותיה ולקראותיה. Dice, toda mujer se le debe dar la oportunidad de visitar la casa de su padre, o ir a una casa de luto, lamentablemente, o a una celebración de una boda como expresión de bondad hacia sus amigas y parientes, porque esto tendrá un efecto recíproco y ellos le devolverán las visitas. Porque una mujer en casa no está confinada en una cárcel de la cual no puede entrar y salir. Este es el Rambam, conozcanlo. Dice Rambam, Sheina bebeit hasoar achelot etze velotavo. Entonces, la mujer, la casa de la mujer no es una cárcel. Este es el Rambam. Bienvenido. Sin embargo, dice, Aval gnai ula isha shetiye yotzea tamid. Sin embargo, es de mala educación que una mujer sea salidora. Quiere decir que siempre salga de la casa. ¿Qué quiere decir? Pam bachutz, pam barrejobot. Así dice el libro de Mishle. Una vez está fuera y otras veces en la calle. Ese es el libro de Mishlei, creo que capítulo 7 u 8. eh, capítulo 7, sí, si no me equivoco. Belleza Val limno a esto. De hecho, el marido debe impedir que su esposa haga esto. ולא יניחה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש o פעמיים בחודש כפי הצורך. Y no permitir que salir más que una o dos veces al mes, según sea lo necesario. Ustedes dirán, bueno, pero esto obviamente parecería ser muy restrictivo, ¿verdad? En principio tienen razón. Si bien se aprecia el espíritu de las palabras de Rambam, en la mayoría de las comunidades, la norma es que las mujeres abandonen sus hogares con mucha más frecuencia. ¿No es cierto? Eso es lo que dice, claro, porque obviamente en los tiempos que estamos hablando, la mujer en la calle, la salida de la mujer a la calle, no era algo habitual. Hoy en día, por supuesto, en el cual se ha desarrollado todo un sistema de vida completamente diferente, y por supuesto que no hay ninguna duda que la mujer pasa mucho tiempo en la calle también, por necesidades laborales, por ocuparse de sus hijos o de sus nietos o de lo que fuera. Y por supuesto, nosotros tenemos que comprender de acuerdo a la etapa. Por supuesto que aquí, en la época que Rambam está hablando y en la época talmúdica, ¿qué tenía que hacer? La mujer fuera del hogar. Kol Kebudash el Bat Melech Penima, toda la gloria, toda la dignidad de la hija del rey está dentro del hogar, no cabe ninguna duda. Entonces, por eso decía aquí lo que dice el Rambam, porque no hay nada más atractivo para una mujer que sentarse en un rincón de su casa, así dice Rambam. She'en yofi la isha, el rincón quiere decir en un lugar de su casa, como lo dice el Salmo, toda la gloria de la hija del rey, ahí está el pasú, Penima. Muy bien, la alajá número 12 nos dice, Amadir et ishto shelo telech bebeit abía. Ahora, estas reglas se aplican cuando el marido hace un voto, y esto es grave, que impide a su esposa ir a la casa del padre. Entonces aquí es una situación difícil. Vamos a ver qué pasa. Bisman she'en ima ba'ir,
Entonces dice, si vive en la misma ciudad, Bisman Shehen Ima Ba'ir, el marido se le concede una prórroga de un mes. Jodesh Echad, mantiéndolo. Ahora, no le puede impedir que la mujer vaya a visitar a sus padres si vive en la misma ciudad. Ahora se le da un mes para que reflexione. Si desea mantener su voto al comienzo del segundo mes, debe divorciarse de su esposa y pagarle el dinero que se le debe en virtud de la ketubá. Ahora bien, si el padre de la esposa vive en otra ciudad, al marido se le concede un respiro hasta el primer festival. ¿Qué quiere decir? Si vive verdaderamente en otra ciudad, Regelhat mantinimlo. Quiere decir, puede esperar Regelhat. Y quiere decir, hasta que llegue una de las 13 regalín, Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿no es cierto? Porque obviamente la hija viene a la casa de su padre en las festividades. Si el hombre desea mantener su voto hasta el segundo festival, no la dejan Pesach, no la dejan Shavuot, debe divorciarse de su esposa y pagarle el dinero que se le debe a ella en virtud de la Ketubá. Está claro, ¿verdad? Entonces todo esto es bastante fuerte para que lo podamos realmente entender. Y la última alajá de hoy, de estas 20 alajot, llegamos a la segunda parte. Amatir et ishto shelo telech lebeita eved mibet amishte. Aquí el hombre hace un voto que impide que su esposa pueda ir o a un velatorio, a una casa de luto, como se llamaba en realidad Beita Evel, o a un Beta Mishte, a una celebración de una boda. O Yatir Nidro, o Yotzi Beiten Ketubá. Acá no hay espera, no hay espera. O absuelve su voto, o se divorcia de su esposa y le paga el dinero que se le debe en virtud de la Ketubá. Porque esto es como meterla en la cárcel y encerrarla. Así lo dice el Rambam. Ahora bien, ואם היה טוען, מפני בני אדם פרוצים שיש באותו בית אבל ובבית המשתה, והוסקו שם פרוצים, שומעים לו. Ahora, si el marido dice, yo le prohibí ir a causa de personas indecentes que están presentes en esa casa de duelo o en esa boda, y se descubre que efectivamente había personas indecentes presentes, se le da la prerrogativa de hacer este voto. O sea que eventualmente sí se le escucha al marido en este caso, ya que él quiere evitar que la mujer entre en una realidad compleja desde el punto de vista de relacionamientos con personas inapropiadas. Bien. Bueno, muy bien. Aquí llegamos a 13 alajot bastante eh, fuertes desde el punto de vista de los derechos de la mujer y ustedes se dan cuenta que los derechos de la mujer están muy tratados y muy analizados. Bueno, José. Shavua Tov, muchas gracias por acompañarnos, que tengamos buena salud ante todo y por sobre todo, nos deseamos todos y a todos. Y gracias por acompañarnos. Que tengamos una excelente semana. Besorot Tovot en nuestro pequeño estado de Israel y que todos puedan volver a sus hogares eventualmente en paz y con vida, por sobre todas las cosas. Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo y Besrat Hashem, que tengamos lo mejor. Y para los solteros, más todavía. Jacobo, Besrat Hashem, que te veamos novio. También a David, no David novio, pero que ya con su familia aquí en Israel. Muchas gracias a todos. Que estemos bien.